Hola a todos, yo soy la doctora Daniela Jaramillo, soy estudiante de primer año del posgrado de pediatría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy vamos a hablarles sobre las arritmias más comunes en niños. El objetivo es clasificar el ritmo en uno de los grupos fundamentales de arritmias e inmediatamente determinar si ese ritmo es efectivo o no mediante la palpación del pulso arterial central y la determinación de presión arterial. Hay que recordar que la parada cardíaca se diagnostica por la ausencia de signos o pulso arterial central palpable, independientemente del ritmo electrocardiográfico. Entonces, como consideración debemos tener la colocación de los electrodos. Debemos saber que el color rojo va en la muñeca derecha, el color amarillo en la muñeca izquierda, el color verde en el tobillo izquierdo y el color negro en el tobillo derecho. Asimismo, las derivaciones, B1 se encuentra ubicado en el cuarto espacio intercostal junto al reborde esternal derecho. B2 en el cuarto espacio intercostal junto al borde esternal izquierdo. B3 en el punto intermedio entre B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal izquierdo, justo en la línea media clavicular. B5 en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior, y B6 en el quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea axilar media. Debemos observar la calidad del trazado en el electrocardiógrafo y si es que este no se considera adecuada, pues se debe repetir. Entonces, la sintomática del diagnóstico recomendada es la siguiente. Primero vamos a analizar el complejo QRS. Este aquí nos indica la actividad eléctrica ventricular, si hay ausencia o presencia de estos complejos. Si no hay complejos QRS, el ritmo es una asistolia. Entonces, dentro de las características tenemos un complejo QRS ancho corresponde a un ritmo de origen ventricular. Un complejo QRS estrecho corresponde a un ritmo supraventricular. Debemos analizar la frecuencia. Debe valorarse dependiendo de la edad del niño, ya que los valores normales van a disminuir al aumentar la edad, desde 140 latidos por minuto en el neonato hasta 70 latidos por minuto en los adolescentes. Además, valorar el ritmo. Si este es regular, es decir, se va a evidenciar la distancia entre los complejos QRS, que va a ser siempre la misma. Y cuando es irregular, la distancia entre los complejos QRS es variable. Con este primer análisis se valorará si el niño tiene un ritmo ventricular o supraventricular, si la frecuencia es normal o está en taquicardia o bradicardia, y si el ritmo es regular o irregular. Como segundo paso tenemos el análisis de la onda P. Este mide la actividad eléctrica auricular. En la onda P, las características fundamentales que hay que valorar durante la reanimación son: si hay presencia de este, quiere decir que es un ritmo auricular, o si hay ausencia, es un ritmo no auricular. El acoplamiento de las ondas P y los complejos QRS, es decir, si a cada onda P le sigue un complejo QRS y siempre existe la misma distancia entre P y R, el ritmo será sinusal. Pero si existen ondas P, es decir, auriculares, y ondas QRS, ventriculares, que no están acopladas, el ritmo será un bloqueo AB. Como tercer punto tenemos latidos prematuros o extrasístoles. Si existen complejos electrocardiográficos anormales, se debe analizar, por ejemplo, su origen. Si es de origen ventricular, vamos a encontrar este complejo ancho, y si es supraventricular, estrecho. Si todas las extrasístoles tienen igual morfología, esto quiere decir que son unifocales, o diversa morfología, multifocales. Si son frecuentes o poco frecuentes, y si son aisladas o van varias seguidas, es decir, en salvas. Como cuarto punto, si existen artefactos. Durante el RCP se puede producir múltiples artefactos, y los más importantes son la desconexión de los electrodos, que esto va a simular una asistolia, movimientos que pueden simular extrasístoles o una fibrilación ventricular, y pues el masaje cardíaco, ya que con cada compresión cardíaca puede dar una imagen de un complejo ventricular. Entonces, entrando en las alteraciones del ritmo más frecuentes, tenemos a la cabeza la arritmia sinusal. Esta se trata de una variable de la normalidad que se produce como consecuencia de los cambios del tono vagal que tienen lugar durante la respiración. Es decir, en inspiración aumenta la frecuencia cardíaca y en expiración esta disminuye.
Como característica tenemos que la morfología de la onda P en esta arritmia no cambia. Bueno, en la segunda imagen que tenemos acá, este es el marcapasos auricular errante o migratorio. Es también una variante de la normalidad frecuente en la edad pediátrica y esta puede ir asociado a una arritmia sinusal. Se caracteriza por la presencia de cambios graduales en la morfología de la onda P como consecuencia del desplazamiento del lugar de formación del impulso en la aurícula. Siempre debemos recordar que el complejo QRS no varía de un latido a otro. Pues en este trazado electrocardiográfico tenemos las extrasístoles auriculares. En el caso de esta arritmia, los complejos QRS van precedidos por una onda P de morfología y ejes distintos al sinusal. Con frecuencia la onda P se halla escondida en la onda T, que es la que podemos observar aquí en la flecha precedente, y solo un análisis comparativo detallado con respecto al resto de las ondas T va a permitir identificarla. En los niños mayores, por lo general asintomáticos, suele ser un hallazgo casual. Estos no requieren de estudios adicionales y por lo general no es necesario derivarlos a una consulta de cardiología infantil. Sin embargo, este tipo de arritmia se debe tener en cuenta ya que en ocasiones pueden estar determinados en contextos clínicos y esto traduce una afección del miocardio auricular, tales como en la miocarditis, estimulantes o cirugía cardíaca previa. Como siguiente arritmia tenemos las extrasístoles ventriculares. Estas se caracterizan por la aparición precoz de un complejo QRS ancho que no está precedido por la onda P. Las extrasístoles ventriculares que se originan en el ventrículo derecho tienen una morfología de bloqueo de rama izquierda y las que se hacen en el ventrículo izquierdo tienen una morfología de bloqueo de rama derecha. Estas suelen ir acompañados de una pausa compensadora completa. Además, recordar que se suelen asociar con una enfermedad cardíaca subadyacente. Sin embargo, su incidencia a ciertas edades hace que puedan ser consideradas como una variante de la normalidad. La siguiente arritmia es la bradicardia sinusal. Esta tiene las características de los ritmos que se originan en el nodo sinusal, es decir, ondas P que preceden a complejos QRS con un intervalo PR regular, pero con una frecuencia por debajo de los valores normales para la edad del paciente. Es frecuente encontrar bradicardia sinusal en niños por lo demás sanos y en niños deportistas o que son altamente entrenados. Sin embargo, una bradicardia extrema, es decir, menos de 40 latidos por minuto, requiere de estudios específicos. Por lo tanto, es importante tenerlas en cuenta. Hola, mi nombre es Diego Chiquito, soy estudiante de primer año del posgrado de pediatría de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Continuando con el tema, vamos a seguir hablando sobre arritmias en pediatría y vamos a abordar también los temas de ritmos desfibrilables. Bueno, continuando con arritmias en pediatría, vamos a hablar sobre la taquicardia ventricular. Esta taquicardia va a estar caracterizada por ser una taquicardia regular, con QRS estrechos, va a tener una frecuencia de 300 latidos por minuto y su principal característica, como se ve en el recuadro, es que va a tener ondas P retrógradas. Es decir, que en las derivaciones inferiores se va a ver una onda P negativa. La taquicardia ventricular es una taquicardia regular con una frecuencia de unos 165 latidos por minuto, con un complejo QRS ancho, morfología de un bloqueo de rama izquierda y un eje inferior, compatible con una taquicardia ventricular todo esto. Si nos fijamos con detenimiento, la principal característica va a ser la disociación que existe entre la onda P y el complejo QRS. Como se ve en la imagen, hay una onda P que no guarda ninguna relación con el complejo QRS. Hablando de ritmos desfibrilables, vamos a hablar sobre la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular sin pulso se caracteriza por ser un ritmo ventricular rápido y organizado, sin pulso arterial palpable, como no sucede en todas las taquicardias ventriculares. Esta produce un paro cardiorrespiratorio, por lo cual es esencial la valoración del pulso arterial, caracterizado por complejos QRS anchos, mayor de 0.08 segundos, no va a haber onda P ni onda T. Y por lo general se caracteriza en sí por ser simétrica y regular.
El manejo de la taquicardia ventricular primero se debe clasificar si es sin pulso o es con pulso. Si es con pulso tiene un manejo diferente, hay que valorar si es estable o inestable para ver si amerita cardioversión medicamentosa o cardioversión sincrónica. Si es sin pulso va a requerir maniobras de reanimación con desfibrilación a 4 joules por kilo y el uso de amiodarona. La fibrilación ventricular es el otro ritmo desfibrilable, se va a caracterizar porque tiene complejos QRS irregulares de diversos tamaños y configuración. La frecuencia es rápida e irregular. La situación hemodinámica es grave y fatal y va a requerir maniobras de resucitación inmediata, incluyendo la desfibrilación. En el algoritmo como tal, tenemos un paciente que llega en parada cardiorrespiratoria, en el cual se va a iniciar maniobras de RCP básicas y avanzadas. Una vez que se logra, se culmina con el primer ciclo, se va a proceder a la monitorización para la verificación del ritmo que tenemos en el paciente y la presencia o no presencia de pulso. Como estamos hablando de ritmos desfibrilables, vamos a tener que si se trata de dos ritmos desfibrilables, que son los que tenemos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En este caso nos pasamos al algoritmo del lado derecho, en el cual vamos a, una vez identificado el ritmo y encajando en los desfibrilables, vamos a realizar la desfibrilación a 4 joules por kilo. Posterior a lo cual se va a continuar con las maniobras de reanimación durante 2 minutos. Se debe realizar la canalización de la vía y el monitoreo del paciente. Posterior al culminar los 2 minutos de RCP, se debe realizar la desfibrilación nuevamente a 4 joules por kilo, previa valoración del ritmo y del pulso. Posterior a lo cual se inicia nuevamente maniobras de RCP, además con la administración ya de adrenalina a 0.01 miligramos por kilo cada 3 minutos. Una vez culminados los 2 minutos, se vuelve a valorar el pulso, el ritmo. Si es desfibrilable, se desfibrila a 4 joules por kilo y seguida nuevamente de la reanimación durante 2 minutos, y además se debe iniciar ya la infusión de amiodarona. Posteriormente nuevamente se valora ritmo y pulso, se realiza la desfibrilación y se continúa con las compresiones. Como dato adicional, los fármacos se deben administrar durante un breve periodo en el análisis del ritmo en el monitor, justo antes de realizar la desfibrilación, para que este medicamento sea movilizado en la circulación por el masaje cardíaco. Hola a todos, soy la doctora Kisi Moreno, estudiante del primer año del posgrado de pediatría de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Continuando con nuestro tema sobre arritmias cardíacas, hablaremos a continuación sobre los ritmos no desfibrilables, dentro de los cuales tenemos la asistolia, la bradicardia severa y la actividad eléctrica sin pulso. En la asistolia se evidencia una actividad eléctrica plana o ausente en el electrocardiograma. Es decir, no existen complejos QRS. En el paciente se debe confirmar signos de ausencia de circulación, es decir, no tiene pulso, no respira espontáneamente y no tiene signos de circulación. En el electrocardiograma, el diagnóstico de asistolia requiere que haya ausencia de actividad eléctrica en al menos 2 derivaciones. Esta arritmia es la más frecuente y la que tiene peor pronóstico. En la imagen inferior tenemos un electrocardiograma con 2 tipos de trazado. El trazado final, que es una línea sin ninguna actividad, corresponde a la asistolia. Y previo a este tenemos un trazado irregular donde no se completan los complejos QRS. Este ritmo se conoce como ritmo agónico y precede en muchas ocasiones a la asistolia. La actividad eléctrica sin pulso, también llamada disociación electromecánica, es la falta de pulso palpable o de contracción cardíaca, incluso con una actividad eléctrica cardíaca organizada. Aunque el corazón está produciendo una actividad eléctrica, no se produce ninguna actividad mecánica. Por consiguiente, no habrá contracciones de los músculos cardíacos y no habrá pulso. Cualquier ritmo organizado sin pulso es una actividad eléctrica sin pulso, pero de estas excluimos a la bradicardia severa y la taquicardia ventricular sin pulso.
En la imagen inferior observamos un trazado electrocardiográfico. En este, los impulsos de conducción cardíaca se producen siguiendo un patrón organizado, pero no son suficientes para producir una contracción eficiente del miocardio o un llenado ventricular. Durante la diástole, por ende, las contracciones serán ineficaces. Bradicardia grave. Se define como un ritmo lento, menor de 60 latidos por minuto. La bradicardia en el niño se debe habitualmente a hipoxia, acidosis o hipotensión grave y puede evolucionar rápidamente a la parada cardiorrespiratoria. Dependiendo de su origen, recibirá el nombre de bradicardia ventricular, bradicardia supraventricular o bradicardia sinusal. La ausencia o disminución grave del pulso arterial central o signos de hipoperfusión tisular grave son las consecuencias de este tipo de bradicardia. En cuanto al tratamiento de los ritmos no desfibrilables, las intervenciones que más contribuyen a mejorar la supervivencia en los niños son el masaje cardíaco y la ventilación precoz con oxígeno. En la asistolia, el tratamiento consiste en realizar las maniobras de RCP durante 2 minutos y administrar adrenalina a dosis de 0,01 miligramos en bolo intravenoso o intraóseo, cada 3 a 5 minutos. Después de cada dosis de adrenalina, realizar RCP durante 2 minutos, descartando simultáneamente posibles causas reversibles. A continuación, comprobar el ritmo en el monitor. Palpar el pulso únicamente si aparece en el monitor un ritmo organizado. Si no hay pulso o es dudoso, reanudar inmediatamente las maniobras de RCP y continuar con el protocolo correspondiente. En cuanto a la actividad eléctrica sin pulso, el manejo de esta situación requiere, además de la maniobra de RCP optimizadas y la inyección de adrenalina, el diagnóstico y tratamiento rápido de la causa subyacente. Si se sospecha de hipovolemia, administrar una carga de cristaloides de 20 ml por kilogramo intravenoso o intraóseo, tras la inyección de adrenalina. En la bradicardia grave, la bradicardia en el niño se debe habitualmente a hipoxia, acidosis e hipotensión grave y puede evolucionar rápidamente a la parada cardiorrespiratoria. Si se trata de una bradicardia con compromiso cardiorrespiratorio, el primer paso es ventilar con oxígeno al 100%. Si la bradicardia es causada por estimulación vagal, administrar además atropina a dosis de 0,02 miligramos por kilogramo intravenoso o intraóseo. Si el paciente no responde clínicamente y la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, el tratamiento será el mismo que el de la sistolia. Si persiste la bradicardia, comprobar que el paciente está bien entubado y ventilado con oxígeno al 100% y que la vía venosa está permeable. Si la bradicardia persiste o responde solo transitoriamente y no está en situación de parada cardiorrespiratoria, considerar una perfusión de adrenalina a partir de 0,1 miligramos por kilogramo por minuto o de isoproterenol a dosis de 0,01 a 0,5 miligramos por kilogramos minutos. En caso de que la parada cardiorrespiratoria sea de larga duración, es decir, más de 10 minutos, considerar el uso de bicarbonato a 1 miliequivalente por kilogramo en bolo intravenoso o intraóseo. No olvidar que las causas de parada cardiorrespiratoria varían según la edad del niño y el estado de salud previo. De igual forma, varían de acuerdo con el escenario, es decir, si el episodio fue en el ámbito prehospitalario o intrahospitalario. En el caso de colapso cardíaco, la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón sugieren descartar las principales causas que llevan a este estado, que para su fácil recordación las enmarcan en la mnemotecnia de las H's y las T, es decir, hipovolemia,
hipoxia, hipo o hipercalemia, hipotermia, hipoglicemia y acidosis. Y en las T, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, trombosis coronaria, trombosis pulmonar, toxinas y trauma.